va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Agro y Algo Más, edición de día miércoles, mitad de semana, con un clima que ahora se va estabilizando, con temperaturas que van a comenzar a ser más normales dentro de lo que tiene que ver con la primavera, después de un par de días de frío. En un ratito vamos a estar hablando con el ingeniero Jorge D'Alessandro sobre este tema y cómo lo afectó a lo que tiene que ver con el trigo en su parte final de desarrollo y cómo afectó lo que tiene que ver con la siembra del maíz y de la soja. Hablamos de todo con el ingeniero Jorge D'Alessandro. En un ratito nada más se lo estamos mostrando, se lo estamos contando en Agro y Algo Más hasta las 20 en la pantalla de Televisora Regional Unimar para más de 20 localidades. Además hablaremos de retenciones, además hablaremos de todavía repercusiones que tienen que ver obviamente con la política, con las elecciones y con lo que puede llegar a ocurrir de cara a el 2026 en materia productiva. Parece que el gobierno tomó nota de algunas cuestiones. Ayer lo hablábamos a nivel local, obviamente, ¿no? En un análisis económico en Sin Vueltas con Gerardo Pasquali. El hecho de cómo modificar la estructura de medidas que favorezcan a la producción en la República Argentina, que es una materia que venimos diciendo y contando hace rato, tiene pendiente el gobierno nacional a esta altura. Que ya no es nada disimulable, que no hay una cartera o una persona significativa que dé lugar a ese aspecto productivo en la República Argentina y que lamentablemente tiene en vilo a muchos sectores que son generadores de trabajo, generadores de mano de obra y que obviamente están esperando alguna medida que favorezcan, más que medidas, que siempre fue en la Argentina medidas paliativas, un plan de producción, un plan de valor agregado en origen, eso que tanto hablamos en Agro y Algo Más, que tanto hablamos con mucha gente, que tanto decimos que hay que comenzar a exportar proteínas y no materia prima, que el mundo necesita alimentos pero ya más desarrollado, que eso significa invertir y que necesita seguridad jurídica. Eso lo hablábamos ayer puntualmente con Gerardo Pasquali justamente cuando estábamos en Sin Vueltas y bueno, es un desarrollo que parece haber tenido en cuenta y acusado de recibo el gobierno nacional a partir de ahora, después de una reunión que convocó, que ya aseguraron la presencia 16 gobernadores de la República Argentina. Veremos, inclusive algunos gobernadores que estaban enfrentados con el gobierno antes de las elecciones por cuestiones electorales y por cuestiones ideológicas también, que forman parte del corazón productivo del país. Por ejemplo, la confirmación de la presencia del gobernador de Santa Fe, Puyaro, no así todavía el gobernador de Córdoba, Yair Llora, no confirmó la reunión a este plenario de gobernadores que será el día de mañana jueves, sí, mañana jueves, y que obviamente tendrá a Frigerio y a Puyaro. Veremos si Yair Llora llega a estar en esta reunión de gobernadores, insisto, que busca consenso. Seguramente en la negociación se podrá poner sobre la mesa algunas cuestiones que tienen que ver con lo productivo. Además hablaremos de investigaciones del INTA, todo esto hasta las 20 en Agro y Algo Más en este día miércoles, insisto, hablaremos de clima, con lo que se tiene en el desarrollo de aquí en adelante, sin presencia de lluvia, pero insisto, con la normalización de la temperatura para que la continuidad de la siembra de soja y el desarrollo final del trigo no tenga inconveniente, tema que vamos a hablar en un rato, insisto, con el ingeniero Jorge D'Alessandro de Agricultores Federados Argentinos. Primera pausa en Agro y Algo Más. Cuando venimos comenzamos a desarrollar absolutamente todos los temas. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Catteli acompaña al productor argentino que apuesta al crecimiento. Somos número 1 en ventas de cosechadoras, tractores, repuestos, agricultura de precisión y servicio postventa. Con la tecnología de New Holland, Aliochis y Cestari, ofrecemos soluciones confiables para cada desafío en el campo. Catteli, junto a vos en cada momento. Sembrador Agronomax, máxima calidad con el respaldo de 50 años de trayectoria. Sembradora de tiro de punta con distintos anchos de labor. Distintas configuraciones que se adaptan a siembra de grano grueso, fino o combinadas.
toda la tecnología puesta a disposición del productor. Sembrador Agronomax permite realizar doble o simple fertilización. Encontralas en Metalúrgica Agroñoletti, Ruta 9 Marco Juárez. Comunicate info@agronomax.com. En ProFarm, Soluciones Agrícolas, tu campo nos importa. Somos representantes oficiales de Syngenta en Marco Juárez y la región. Trabajamos con agricultores y productores para proporcionarte productos y servicios para que tu campo rinda al máximo. Tratamiento a semillas, herbicidas selectivos y no selectivos, fungicidas, insecticidas, adyuvantes. Contamos con servicios logísticos, comerciales, financieros y técnicos, seguimiento personalizado de cada cliente, disponibilidad full time y guardia para aplicaciones no programadas. ProFarm, las soluciones agrícolas que necesitas en todo momento. Contáctanos y conocenos al LEM 519 Marco Juárez. Teléfono 3472 524 326. Búscanos en redes. Oscar Barleta Propiedades, maestro mayor de obras, corredor inmobiliario, gente seria, de confianza. Un marco juarense que los puede ayudar tanto en la ciudad, en la región, como en Rosario. Lotes de 5.000 y 10.000 metros cuadrados, naves industriales, campos, casas. Les recomiendo Oscar Barleta Propiedades. Sí, Oscar Barleta Propiedades. Pensá en grande. Gracias. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Verano 2026 en Camboriú con Rolsol, playa y alegría brasileña, con el respaldo de siempre. Rolsol, donde quieras, juntos. www.rolsol.com. Consulta con tu agencia de confianza. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Eladio Daniele es representante de Semillas Supra en Marco Juárez y la región. Eladio Daniele, Ruta 9 Gato y Mancha, Marco Juárez. Atención productor agropecuario. Ahora tenés una gran oportunidad. Cabezales maineros con la mejor financiación directa de fábrica. Sí, en cabezales maiceros maineros modelo MDD 200 y 3010. Hasta 3 campañas en pesos o en dólares. Consultá ya en el concesionario oficial de la marca. Obviamente en Marco Juárez y zona, Eladio Daniele es mainero. Eladio Daniele, Ruta 9, Marco Juárez. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Domingo Abadía de Maquinarias presenta la nueva sembradora Super Walter W1770 Triflex. Una sembradora de granos finos con prestaciones únicas, de simple manejo, gran versatilidad que garantiza la profundidad de la semilla de manera uniforme, con alta precisión en la distribución, maximizando el potencial de su cultivo y además con un sistema que permite un simple traslado. Conoce los detalles de una nueva manera de sembrar.
Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Segundo bloque de Agro y algo más, señores, y nos metemos en las destacadas del día y le pido al señor director que ya la primer placa figure en pantalla y ahí lo tenemos. Menos retenciones en el 2026 es una pregunta, obviamente, tiene que ver con un análisis filosófico y financiero. La soja se está pagando con una alícuota implícita de entre el 17 y el 20%. Obviamente, luego del esquema de retenciones cero que sucedió durante septiembre, el mercado de granos quedó altamente distorsionado. El alza que sintieron las cotizaciones de la mercadería disponible y la recompra que se dieron en las posiciones diferidas alteraron toda la estructura del mercado, así cabe preguntarnos qué refleja el precio que hoy vemos por pantalla en los mercados A3. Una forma de analizar la situación es observar la capacidad técnica de pago en el mercado interno que tiene el sector exportador, teniendo una cuenta de mercadería que por vender hacia mayo del 2026, el mes de la cosecha de soja. Obviamente estos compromisos que han adquirido los exportadores obligan a que el mercado interno haya levantado ese precio. El cálculo que se hace, se toman los precios FOB libres de abordo de la harina, el aceite y el poroto de soja, y a ese valor se le descuentan los costos comerciales y de carga de buques. Estas retenciones implícitas estarían dando entre un 17 y un 20%, como dice el título que vemos en pantalla. En otro orden de cosas, anunciamos, y esto está en www.agroyalgomás.com.ar, un evento, transformación digital en primera persona. El agro expone su potencial en el Malva. El próximo martes 4 de noviembre, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral realizará su tradicional encuentro anual de agronegocios en el Museo de Artes de Latinoamérica de Buenos Aires. Se trata de una jornada presencial que cada año convoca a referentes del sector para debatir los vectores de desarrollo del agro argentino y compartir aprendizajes sobre innovación, sostenibilidad y transformación digital. Bajo el lema o bajo el eje transformación digital en primera persona, experiencias reales que se están marcando el futuro del agro, el evento propone una mirada integral sobre los avances tecnológicos y las estrategias de adopción que ya están generando impacto en la producción. Te podés inscribir entrando en www.agroyalgomás.com.ar. Ahí podés llenar el formulario online y te inscribís para este importante evento, insisto, que se realiza en el Malva, simplemente ingresando a nuestra página web agroyalgomás.com.ar, y ahí tenés la noticia, ingresás en la noticia, te vas al link y podés inscribirte para este evento. Por último, hablamos de lo prometido, las investigaciones del INTA, el poder del sol contra las malezas. Una técnica del INTA muestra resultados sorprendentes. Especialistas del Instituto de Ingeniería Rural y el Instituto de Floricultura del INTA evaluaron el impacto de la técnica de solarización con diferentes plásticos para controlar las malezas y facilitar el enriquecimiento de parches con plantas nativas en los agroecosistemas. Genoveva Piñataro, investigadora del INTA Castelar, afirmó sobre la solarización, así es el término, que esta alternativa simple y de bajo costo redujo en un 50% la aparición de malezas en los primeros 5 meses del ensayo. La especialista detalló que este método es una práctica muy eficaz para la desinfección de suelos y substratos que aprovecha la energía solar para controlar las malezas presentes. Ahí está entonces esta nueva investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Castelar en este caso, que nos da un recurso importante para combatir las malezas en la producción agrícola. Nos vamos a ir a una nueva pausa. Cuando volvamos comenzamos a ver y escuchar el desarrollo de la charla que teníamos con el ingeniero Jorge D'Alessandro, Agricultores Federados Argentinos. Hablamos de trigo, hablamos de maíz, hablamos de soja, todo el detalle de la producción agrícola en la región lo tenemos en un ratito con el ingeniero D'Alessandro. Pausa y venimos.
Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Catelli acompaña al productor argentino que apuesta al crecimiento. Somos número 1 en ventas de cosechadoras, tractores, repuestos, agricultura de precisión y servicio postventa. Con la tecnología de New Holland, Aliochis y Cestari, ofrecemos soluciones confiables para cada desafío en el campo. Catelli, junto a vos en cada momento. En ProFarm Soluciones Agrícolas, tu campo nos importa. Somos representantes oficiales de Syngenta en Marcos Juárez y la región. Trabajamos con agricultores y productores para proporcionarte productos y servicios para que tu campo rinda al máximo. Tratamiento a semillas, herbicidas selectivos y no selectivos, fungicidas, insecticidas, adyuvantes. Contamos con servicios logísticos, comerciales, financieros y técnicos, seguimiento personalizado de cada cliente, disponibilidad full time y guardia para aplicaciones no programadas. ProFarm, las soluciones agrícolas que necesitas en todo momento. Contáctanos y conocenos al M519 Marcos Juárez. Teléfono 3472 524 326. Búscanos en redes. Oscar Barleta Propiedades, maestro mayor de obras, corredor inmobiliario, gente seria de confianza, un marco juarense que los puede ayudar tanto en la ciudad, en la región, como en Rosario. Lotes de 5.000 y 10.000 metros cuadrados, naves industriales, campos, casas. Les recomiendo Oscar Barleta Propiedades. Sí, Oscar Barleta Propiedades. Pensá en grande. Gracias. En Piersanti estamos cerca. Cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti. Estamos cerca para lograr buenas cosechas. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Eladio Daniele es representante de Semillas Supra en Marcos Juárez y la región. Eladio Daniele, Ruta 9 y Gato y Mancha, Marcos Juárez. Atención productor agropecuario. Ahora tenés una gran oportunidad. Cabezales maineros con la mejor financiación directa de fábrica. Sí, en cabezales maiceros maineros modelo MDD 200 y 3010. Hasta 3 campañas en pesos o en dólares. Consultá ya en el concesionario oficial de la marca. Obviamente en Marcos Juárez y zona, Eladio Daniele es mainero. Eladio Daniele, Ruta 9, Marcos Juárez. Sembrador Agronomax, máxima calidad con el respaldo de 50 años de trayectoria. Sembradora de tiro de punta con distintos anchos de labor. Distintas configuraciones que se adaptan a siembra de grano grueso, fino o combinadas.
toda la tecnología puesta a disposición del productor. Sembrador Agronomax permite realizar doble o simple fertilización. Encontralas en Metalúrgica Agroñoletti, Ruta 9 Marcos Juárez. Comunicate info@agronomax.com. Repuestos Marcos Juárez de Alejandro Sacconi, el mejor servicio para el productor agropecuario, los 365 días del año. Repuestos y maquinarias de las mejores marcas. Encontranos en Carlos Pellegrini 882 Marcos Juárez, teléfono 03472 443 100 o 156 22 810. Domingo Abadía Maquinarias presenta la nueva sembradora Super Walter W1770 Triflex. Una sembradora de granos finos con prestaciones únicas, de simple manejo, gran versatilidad que garantiza la profundidad de la semilla de manera uniforme, con alta precisión en la distribución, maximizando el potencial de su cultivo y además con un sistema que permite un simple traslado. Conoce los detalles de una nueva manera de sembrar. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Tercer bloque de Agro y Algo Más, señores, y comenzamos con el desarrollo de la charla que teníamos esta tarde con el ingeniero Jorge de Alessandro, Agricultores Federados Argentinos, hablando de trigo. Etapa final del desarrollo de trigo, ya prácticamente con todo jugado, con todo el partido jugado, con condiciones favorables en el desarrollo. Lo habíamos hablado con el ingeniero Eduardo Farías. Bueno, Jorge nos cuenta detalladamente lo que significó el desarrollo productivo del trigo, en qué etapa estamos y qué se espera justamente con los últimos fríos que pusieron algunas luces de alarma pero finalmente no causaron ningún tipo de daño. Esto nos contaba. Primera parte de la nota, trigo, desarrollo final, producción que se viene, pareciera con mucho rinde. Lo escuchamos. Jorge querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, vamos empezando. Cultivo de invierno, trigo, ¿cómo viene en el final de la etapa de desarrollo? Bueno, el cultivo de trigo ya estamos, como vos decís, en el final de la etapa. Nos quedarán en general unos 7-10 días de periodo de llenado de grano para llegar a madurez fisiológica. Por lo tanto, hemos pasado este día de hoy, que fue esta madrugada de hoy, que fue un día de muy bajas temperaturas. Pero bueno, gracias a Dios no llegó a helar, por lo tanto no vamos a tener este inconveniente en que pueda haber afectado algo el rinde. Y como te decía, nos quedan 7-10 días, no más de eso, de llenado de grano en algunos casos y de ya llegar a madurez fisiológica, y apuntamos a tener cosecha en los últimos 10 días de noviembre. Por lo tanto, el cultivo de trigo, si no ocurre ninguna desgracia climática, digamos, en cuanto a tormenta, alguna cuestión así, prácticamente está definido. Y creo yo, por lo menos en mis 37 años de profesión, no de edad, nunca vi los trigos en la zona que estoy viendo a nivel general. Vamos a tener si Dios quiere, una muy buena cosecha, y en mi opinión una cosecha que no hemos visto nunca a nivel promedio, por lo menos en la zona. Sí hemos tenido algunos años con lotes puntuales de muy buenos rindes, pero este año el promedio general va a ser muy bueno y vamos a tener posiblemente algunas sorpresas con techos de rendimientos muy importantes en algunos lotes. Me abrís varias ventanas en tu primera respuesta. La primera ventana que me abrís, estos fríos no solo que no hicieron daño porque no fueron heladas, sino también que vinieron con buenos niveles de humedad, lo que tampoco complica, ¿no? Obviamente, tener la reserva de humedad que tenemos, que seguimos teniendo prácticamente los perfiles muy cargados. Si hubiéramos tenido la temperatura más baja que midió el INTA fue 2,5 grados sobre cero, si hubiéramos tenido inclusive algo un poquito menos de temperatura, la humedad hubiera temperado el posible daño, ¿no? Pero bueno, no hemos llegado, gracias a Dios, a ese punto, por lo tanto, como te decía, no vamos a tener pérdida de rinde.
en trigo. Lo que dijiste recién, los rindes maravillosos por lo que se ve y en una muy buena superficie en nuestra región. Sí, uno estima esos rendimientos, son estimaciones obviamente, y lo que decía, muchas veces otros años uno veía alguno que otro lote que rendían bien, pero tener la generalidad de lotes que tenemos este año en excelentes condiciones o en muy buenas condiciones, obviamente con su variación en función de la calidad del lote, suelos y demás tecnología aplicada en algunos lotes con respecto a otros, pero la generalidad va a ser de un promedio muy, muy importante para nuestra zona. Ojalá que sí, que se cumpla lo que nosotros creemos, que no hemos visto otro año lo que vamos a ver. Y una superficie muy importante a su vez de trigo. Por lo tanto, la región va a tener un volumen de trigo importante para los productores para un mes. Todo esto que estás hablando, no hay otra causa que determina que fueron las condiciones ideales durante todo el desarrollo, desde el comienzo de la siembra hasta el desarrollo final en estos últimos días, para que se produzca este trigo maravilloso que se ve por ahora, ¿no? Sí, porque mira, el productor de la zona es un productor de punta, vos lo sabés igual o mejor que nosotros. Son productores que aplican tecnología siempre pensando en altos rindes, y obviamente lo que ha cambiado en un año como este es fundamentalmente que se dieron un montón de cuestiones que fueron acompañando este desarrollo del cultivo y este posible muy buen rendimiento que tengamos. Salimos en una siembra con un muy buen perfil, sembramos en la época justa, tuvimos frío en el momento que teníamos que tener para que el trigo macolle, no tuvimos eventos drásticos de temperaturas mínimas como otro año, que tuvimos heladas muy fuertes. Este año, cuando la tuvimos, agarró el trigo en etapa de macollaje, donde se lo bancó bien, con muy buena reserva de humedad. Llegó a floración, tuvimos esa lluvia de Santa Rosa, la tormenta de Santa Rosa, de 100 y pico milímetros, que volvió a recargar los perfiles. Las temperaturas durante el llenado de grano fueron benignas, con una muy buena amplitud térmica diaria, teníamos noche fresca, días de calor, todas las condiciones. No tuvimos problemas de enfermedades, no tuvimos problemas grandes de plagas. Los pocos problemas de enfermedades que tuvimos se trataron en tiempo y en forma, o sea, la situación se dio en forma óptima, digamos, para llegar a esto, ¿no? Y de acá al final hay que tener algún cuidado más allá de esta confianza que se tiene con respecto al rinde, o ya está todo el partido jugado. No, de acá al final ya nos queda esperar simplemente los momentos de cosecha, entrar y ser lo más prolijo posible en la cosecha. Y obviamente que como creemos que vamos a tener rendimientos importantes, bueno, las precauciones de la cosecha que hay que tener para evitar pérdidas de rendimiento en el momento de la cosecha. O sea, no plagas, no enfermedades, ya toda esa etapa pasó. A esta altura ya está jugado. Está jugado. Todo lo que podíamos hacer, digamos, ya lo hemos hecho. En cuanto a trigo, ¿no? Ahí estaba Jorge contándonos en la primera parte todo lo que tiene que ver con el trigo. Obviamente termina la cosecha de trigo, se desarrolló también la siembra de maíz. El maíz de primera está sembrado prácticamente en todo su desarrollo. Esto nos cuenta sobre los cultivos de verano. Comenzamos hablando del maíz, después vamos a hablar de la soja, vamos a hablar del clima. Jorge Alessandro, la primera parte del cultivo de verano nos habla del maíz, la superficie del maíz que le ha ganado otro porcentaje a la soja en nuestra región, y esto nos cuenta en cuanto a las condiciones de siembra que se desarrollaron ya prácticamente en todo el maíz de primera. Bueno, Jorge, continuando, ahora nos metemos en lo que tiene que ver con los cultivos de verano, tanto maíz como soja en distintas etapas. Ya el maíz prácticamente todo sembrado, ¿no? Sí, el maíz todo sembrado, prácticamente se sembró el 100% en el mes de septiembre. Es más, tenemos maíz en 5 o 6 hojas de crecimiento, de desarrollo, que ya se han refertilizado o se están refertilizando en estos momentos. Prácticamente ya para hacer el último toque sobre el maíz en esos casos, y de ahí en adelante, en cuanto al cultivo de maíz, protegerlo de ahora en adelante con respecto a la posible enfermedad o plaga que pueda tener.
pero lo más importante ya se ha hecho. También, volviendo a la cuestión de agua, hemos sembrado el maíz en la ventana de siembra óptima para nuestra zona, que es septiembre. Los perfiles están muy bien. Lo que hablábamos a favor del trigo con respecto a las temperaturas bajas, en el maíz es un poco perjudicial, porque si vemos los maíces en esta etapa tendrían que tener un mayor crecimiento. La temperatura hace que el cultivo avance más lento, el crecimiento sea menor, la fertilización no sea totalmente aprovechable, digamos, son todos efectos biológicos que la temperatura favorecería el crecimiento del cultivo. No es nada preocupante, de acá a una semana, 10 días seguramente volveremos a las temperaturas normales y el cultivo se va a restablecer. En cuanto a maíz, se da esa situación. Hoy estamos en una situación buena, digamos, muy buena en cuanto a maíz, por más que visualmente a lo mejor no se lo ve todo lo lindo que uno quisiera, por este tema que estamos hablando de temperatura. Esa siembra de septiembre se dio en condiciones ideales también, algo lo que pareció con lo que pasó, digo, en el trigo. Falta un montón de desarrollo todavía en el maíz, pero también la siembra tuvo condiciones ideales, ¿no? Sí, la siembra tuvo condiciones ideales. Esa tormenta que decíamos de fin de agosto, que nos recargó los perfiles, nos permitió sembrar durante septiembre, prácticamente elegir el momento de la siembra en cada lote, cosa que normalmente no se nos da en nuestra zona. Por lo tanto, bueno, el maíz hoy está en esa situación, en 5 o 6 hojas, con los perfiles cargados. La expectativa de rendimiento es interesante, es muy buena, pero estamos en 5 o 6 hojas. Nos queda buena parte del partido por jugarlo todavía, pero bueno, estamos muy bien encaminados en ese aspecto. Bueno, y en ese partido se juega en una superficie importante, porque el maíz le vuelve a ganar algunas hectáreas a la soja en preferencia del productor este año, ¿no? Sí, mirá, cuando empezaba esto, en la siembra o la expectativa de siembra por julio, agosto, uno decía, o el productor iba proyectando siembra, uno decía que el maíz iba a crecer en nuestra zona un 15, un 20%, y hoy con la siembra concretada tenemos que decir que subió más que esa superficie en nuestra región. Por lo tanto, esperamos también, si el tiempo acompaña, una cosecha y un volumen de maíz, que es el cultivo más voluminoso en cuanto a cosecha, sin ninguna duda, ¿no? Por lo rinde, digo, muy importante en nuestra zona. Con lo que todo ello acarrea y rebalsa y aporta hacia la economía, ¿no? Movimiento de fletes, de camiones, un montón de cuestiones que siempre hacen bien para el derrame hacia la economía local. Claro, en la infraestructura y logística el maíz es mucho más importante que cualquier otro cereal. Y sí, porque vos calculás que el maíz rinde, si una soja, vamos a ser muy optimistas, sí. Si una soja puede rendir en un campo bueno 5.000 kilos, un maíz en un campo bueno puede rendir 13.000 kilos, 14.000 kilos, estamos hablando de 2 veces y media, de lo que en volumen de lo que rinde en grano, ¿no? Lo que rinde una soja. Por lo tanto, los volúmenes de acopio, de movimiento de cereal son mucho más del doble, y eso multiplicado por un 30% más, un 25-30% más de superficie con respecto al año pasado, bueno, nos da un volumen, o nos daría un volumen considerablemente mayor. Digo nos daría porque lo que decíamos antes, todavía nos queda una buena parte del partido por jugar. De todas maneras, ayer hablábamos con Fernando Flores y me hablaba del tema de la chicharrita, que es una palabra que cada vez que se habla del maíz al productor la agarra después de la experiencia, no de la anterior temporada, sino de la pasada, y hablaban de riesgos mínimos con respecto a esto, que en el norte se sigue manifestando como siempre, como de costumbre, pero que acá no hay posibilidades, por lo menos por el monitoreo e investigación que está haciendo el INTA. Sí, bueno, si hablaste con Fernando, especialista en el tema, así que, pero reafirmo, digo, lo que uno ve por la red de monitoreos que se ha armado a nivel nacional a raíz de ese año donde nos pegó tan fuerte. Se armó una red de monitoreo a nivel nacional que arranca desde el norte, desde donde es el epicentro de la enfermedad, hacia el sur del país, y los niveles de captura son muy bajos, y a esta fecha, teniendo esos niveles de captura, uno no espera que para nuestra zona tengamos problemas. Por lo tanto, posiblemente maíz tardío se haga, el maíz tardío nuestro, digo, el maíz de diciembre, o sobre trigo, se haga en condición normal sin ningún tipo de inconveniente en cuanto a la chicharrita, ¿no? En el de maíz de primera, hoy, ¿qué se está haciendo y qué hay que prestar atención?
Como te decía, yo hoy en estos días se estuvo haciendo todo lo que es refertilización, terminar de fertilizar. El maíz, hay buena parte que se fertiliza en la siembra y se completa la fertilización en 4, 5 hojas, 6 hojas, que es lo que se está haciendo en este momento. Y de ahora en adelante, una vez que se complete ese periodo, se está haciendo en estos días, una vez que se complete eso, prácticamente el maíz de ahí en adelante hay que cuidarlo, digamos, monitorearlo en el sentido de alguna enfermedad, sobre todo fundamentalmente una plaga, un hongo que es una roya, digamos, que puede tener problemas. No es muy complicado, se trataría con un fungicida, pero no tiene muchas más cuestiones que desde el punto de vista agronómico que aportarle. Obviamente que va a depender lo climático de ahí en adelante, sobre todo en su momento de periodo crítico, que lo vamos a tener durante los primeros días de diciembre hasta el 20 de diciembre. Y la fertilización ya es con la siembra, ¿no? Ya es un hecho esto. Normalmente el maíz, existen un montón de cuestiones distintas de productores por cuestiones más tecnología, más fertilizante, menos fertilizante, prescripción de distintas características de lotes, pero lo normal y lo ideal sería que se haga una buena fertilización de base en la siembra y se refertilice en un maíz en 5 o 6 hojas, fundamentalmente con nutrientes nitrógeno. Eso es lo que se está haciendo ahora y completando ese proceso. Bien, cuando volvamos hablamos de soja y hablamos de clima con Jorge D'Alessandro en este Agro y algo más de día miércoles. Pausa y ya venimos con el último bloque. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Atención productor agropecuario, ahora tenés una gran oportunidad. Cabezales maineros con la mejor financiación directa de fábrica. Sí, en cabezales maiceros maineros modelo MDD 200 y 3010. Hasta 3 campañas en pesos o en dólares. Consultá ya en el concesionario oficial de la marca. Obviamente en Marco Juárez y zona, Eladio Daniele es mainero. Eladio Daniele, Ruta 9, Marco Juárez. Sembrador Agronomax, máxima calidad con el respaldo de 50 años de trayectoria. Sembradora de tiro de punta con distintos anchos de labor. Distintas configuraciones que se adaptan a siembra de grano grueso, fino o combinadas. Toda la tecnología puesta a disposición del productor. Sembrador Agronomax permite realizar doble o simple fertilización. Encontralas en Metalúrgica Groñoletti, Ruta 9 Marco Juárez. Comunicate info@agronomax.com. Catteli acompaña al productor argentino que apuesta al crecimiento. Somos número 1 en ventas de cosechadoras, tractores, repuestos, agricultura de precisión y servicio postventa. Con la tecnología de New Holland, Aliochis y Cestari, ofrecemos soluciones confiables para cada desafío en el campo. Catteli, junto a vos en cada momento. Conocé la magia de la Patagonia con Rollsol. Madryn, Ushuaia, Calafate y Bariloche te enamoran. Conectá con paisajes únicos y pagá en 12 cuotas sin interés con tarjeta viajes. www.rollsol.com. En ProFarm Soluciones Agrícolas, tu campo nos importa. Somos representantes oficiales de Syngenta en Marco Juárez y la región. Trabajamos con agricultores y productores para proporcionarte productos y servicios para que tu campo rinda al máximo. Tratamiento a semillas, herbicidas selectivos y no selectivos, fungicidas, insecticidas, adyuvantes. Contamos con servicios logísticos, comerciales, financieros y técnicos, seguimiento personalizado de cada cliente, disponibilidad full time y guardia para aplicaciones no programadas. ProFarm, las soluciones agrícolas que necesitas en todo momento. Contáctanos y conocenos al LEM 519 Marco Juárez. Teléfono 3472 524 326. Búscanos en redes. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud.
Oscar Barleta Propiedades, maestro mayor de obras, corredor inmobiliario, gente seria, de confianza. Un marco juarense que los puede ayudar tanto en la ciudad, en la región, como en Rosario. Lotes de 5.000 y 10.000 metros cuadrados, naves industriales, campos, casas. Les recomiendo Oscar Barleta Propiedades. Sí, Oscar Barleta Propiedades. Pensá en grande. Gracias. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Repuestos Marcos Juárez de Alejandro Sacconi, el mejor servicio para el productor agropecuario, los 365 días del año. Repuestos y maquinarias de las mejores marcas. Encontranos en Carlos Pellegrini 882 Marcos Juárez, teléfono 03472 443 100 o 156 22 810. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Eladio Daniele es representante de Semillas Supra en Marcos Juárez y la región. Eladio Daniele, Ruta 9 y Gato y Mancha, Marcos Juárez. Domingo Abadía de Maquinarias presenta la nueva sembradora Super Walter W1770 Triflex. Una sembradora de granos finos con prestaciones únicas, de simple manejo, gran versatilidad que garantiza la profundidad de la semilla de manera uniforme, con alta precisión en la distribución, maximizando el potencial de su cultivo y además con un sistema que permite un simple traslado. Conoce los detalles de una nueva manera de sembrar. Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Comenzamos a desarrollar el último bloque en Agro y Algo Más, aquí en Televisora Regional Unimar, para más de 20 localidades del corazón productivo del país, y lo prometido, la última parte de la charla con Jorge de Alessandro. Hablamos de soja, hablamos de la siembra que se está desarrollando con la soja de primera, con las condiciones y el clima, lo que se espera en el desarrollo después de la siembra, que se está haciendo en muy buenas condiciones en cuanto a lo que tiene que ver con la humedad del piso, con la reserva de agua útil, pero también hablamos del clima y de lo que los meteorólogos están un poco, no sé si perdidos, pero por lo menos con incertidumbre si se va a presentar la niña, cuánto va a durar ese efecto, lo hablamos con respecto a la neutralización de ese efecto antes de fin de año. Todo eso en esta última parte de la nota que registrábamos en el día de hoy con el ingeniero Jorge de Alessandro. Bueno, Jorge, para culminar el recorrido que tiene que ver con lo agronómico en nuestra región, la soja en pleno trabajo de siembra. Soja, estamos en pleno trabajo de siembra, a pesar de que en nuestra zona largamos muy temprano con la soja y ya tenemos prácticamente un 30, un 35% de la superficie sembrada.
Y bueno, en estos días, ayer ya se ha alargado de nuevo, se ha relanzado la siembra fuertemente ahora, mientras el tiempo lo permita. Digo que no hay alguna posibilidad de lluvia, pronóstico de lluvia e inestabilidad para el fin de semana. Si no, se va a sembrar, se está completando la siembra. Y la semana que viene, en diciembre, se largaría fuerte como para terminar la siembra primera muy temprano en este año para lo que es la normalidad de la zona. Creo que vamos a terminar mucho más temprano que otro año la siembra de primera, en condiciones muy buenas en cuanto a humedad y en condiciones, por ejemplo, lo que hablábamos antes, lo que es beneficioso en cuanto a temperatura baja para algunos, para soja es complicado. Estamos en un momento donde está emergiendo, donde está germinando el grano, por lo tanto tiene que tener una temperatura mayor que la que estamos teniendo. La emergencia es mucho más lenta que lo que normalmente se da, pero tampoco sería algo que no estaría preocupando, digamos, sobremanera, ¿no? Los últimos milímetros que cayeron fueron óptimos para esto, ¿no? Para la siembra. Sí, fueron óptimos porque permitieron que la mayoría de los tratamientos que se hacen con agroquímicos preemergentes, digamos, antes de la emergencia del cultivo, se incorporen con una lluvia. Tienen que tener una lluvia para incorporarse. Se dio esa lluvia. Así que, bueno, como decía, digamos, las condiciones son muy buenas. Estamos a fin de octubre. Vamos a estar con un 35-40% de la superficie sembrada. Realmente un avance muy importante. Y te repito, si no sucede nada raro que nos permita continuar con la siembra, posiblemente para mitad de noviembre estemos terminando la siembra de primera, y ahí nomás sobre el pucho vamos a estar cosechando trigo y largando la siembra de segunda. Claro, la siembra de segunda, que se puede ser de maíz o de soja sobre el trigo, ¿no? Sí, puede ser de maíz o de soja sobre trigo. Yo creo que este año sobre trigo va a haber mucha más soja que maíz, porque el maíz, al haber tenido esa condición que tuvimos óptima que decíamos antes en septiembre, buena parte del productor que decidía sembrar maíz lo sembró de primera. Mucha gente por ahí iba a sembrar siembra el maíz tardío, digamos, en diciembre, y este año haber tenido esa condición de septiembre muy buena en cuanto a humedad, con un perfil cargado, llevó a que mucha gente trasladara esa siembra que le iba a hacer en diciembre y la adelantó a septiembre. Por lo tanto, me parece que lo que nos queda sembrar para más adelante sobre el trigo es más soja que maíz. Y yendo para adelante, lo importante que tiene que ver con el clima, está un poco perdido todo, ¿no? Porque hablan de un efecto Niña después que se neutraliza. El Pacífico está raro en ese comportamiento que determina el clima para nosotros, ¿no? Está errático. Uno escucha distintos meteorólogos o sigue distintos pronósticos meteorológicos relativamente serios y desde el punto de vista agronómico, y no está como muy definido. Inclusive hay quien dice que va a haber una niña muy cortita. Bueno, si fuera una niña muy cortita no nos implicaría un riesgo alto en nuestra zona, por lo que decíamos antes. Tener los perfiles absolutamente cargados, por ejemplo, si llegáramos a diciembre con el perfil cargado y tener una niña ahí, por ahí la podemos aguantar, digamos, bastante mejor. Lo que sí puede ser preocupante, que varios meteorólogos lo están dando, es esos golpes de calor que pueden durar 3-4 días, que depende en qué momento agarren a cada cultivo, pueden impactar más o menos. Pero bueno, claro, como decimos, no están bien definidos. Una combinación de lo que dicen algunos, una niña de noviembre a enero, con alguna neutralización pequeña en diciembre, con altas temperaturas, no sería lo ideal. No sería lo ideal, pero tampoco sería algo que... Si tenemos la reserva de humedad suficiente en el suelo, no sería algo que impactaría en forma marcada. Bien, y ahí tuvimos un panorama completo. Primera parte con el trigo, segunda parte con el maíz, soja, clima, todo lo que tienen que saber lo estuvimos charlando con el ingeniero Jorge Alessandro de Agricultores Federados Argentinos. Hablamos ahora, en esta última parte, ya se viene la segunda edición de Acontecer, está todo preparadito, todo listo. Jesús Castrillo ya anda dando vueltas por el estudio, estuvo Eduardo Bagni trabajando en piso. El señor director, abrazo enorme para el señor Francisco Perfumo, como siempre, que trabajando ahí en los controles.
Hablamos de lo que tiene que ver con la reunión que se viene mañana. Muchas expectativas con el plenario, con los gobernadores para buscar acuerdos. El gobierno nacional, después de un triunfo contundente, que parecía se iba a llevar todo puesto, cambio de actitud, la macroeconomía todavía sigue nerviosa en el ámbito financiero, hacen falta reformas, hacen falta medidas, hacen falta presencia de decisiones estatales y gubernamentales en el aspecto productivo. Imagino yo que el gobierno nacional va en búsqueda de esas cuestiones que tienen que ver con lo productivo, materia absolutamente pendiente en lo que tiene que ver con las decisiones que toma el gobierno nacional y que seguramente van a ir cerrando la segunda parte, esperemos, de este gobierno nacional, que ha recibido un gran apoyo por parte de la ciudadanía en las últimas elecciones del domingo, apoyo que tiene que aprovechar, no como pasó ya alguna vez con el gobierno, por ejemplo, de Mauricio Macri, que ocurrió exactamente lo mismo, pero que no fue aprovechado. Pareciera en las primeras intenciones, en los primeros comportamientos, que el gobierno de Milei en este aspecto acusó el golpe y obviamente sabe lo que tiene que hacer. Parece mentira decir acusó el golpe en un gobierno que obtuvo un contundente triunfo que ni ellos ni esperaban, pero saben que hay una modificación sustancial que tienen que hacer para mejorar la calidad de vida de la gente, y en esto me parece que va la reunión plenaria que van a tener con los gobernadores, insisto, a esta hora, con muchos gobernadores confirmados, 16 por lo menos, que se van a reunir mañana con el presidente de la Nación y con todo el gabinete. Esperando los resultados y analizarlo mañana en Agro y Algo Más, nos despedimos. Abrazo enorme, que tengan un gran final de miércoles. Nos reencontramos mañana, como siempre, cada jueves a las 7 de la tarde en Agro y Algo Más, en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Chau, hasta mañana.